entradas según vayan entrando. Venga, cuando quieras. Vale, bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por asistir a esta primera merendando con que hemos decidido hacer debido a que, bueno, las restricciones, el COVID, el virus y todas esas cosas pues nos impiden hacer cosas en vivo, en presencia, ¿no? Teníamos muchas cosas preparadas, teníamos la jornada de atletismo, teníamos la convención, teníamos varias cosas que se han tenido que suspender. Y entonces hemos dicho, bueno, pues a ver qué hacemos para seguir manteniendo viva la asociación, seguir manteniendo contacto con los socios y con los no socios, a ver si a través de esto también se animan a asociarse. Y entonces hemos empezado, pues eso, con Merendando con. Y la siguiente que haremos será dentro de 2 viernes, que será Pildorazos. En Pildorazos lo que hacemos son charlas de cosas que van pasando, de cosas de actualidad. La primera charla que haremos de Pildorazos será la de un alumno de cuarto de INEF, que su trabajo fin de grado ha sido el título es Subir el Everest en el INEF. Ha subido las escaleras del INEF 300 y pico veces, y con lo cual ha completado la altura del Everest, ¿no? Entonces hablaremos con él. Y en Merendando con lo que intentamos hacer es juntar profesores del pasado INEF y profesores del actual INEF y comparar un poco las asignaturas cómo eran, cómo son, cómo han ido evolucionando. En próximas Merendando con, pues hablaremos con José Manuel Ballesteros, hablaremos con José Luis Martínez, intentaremos hablar con Fernando Sánchez Bañuelos, intentaremos hablar con profesores que dieron clase en el INEF en el pasado y con los mismos profesores que están dando ahora esa asignatura en el INEF y comparar un poco y sobre todo pasar un rato agradable y reírnos, que en esta época buena falta nos hace. Empezamos hoy con el baloncesto, con Lolo Sainz, con Alberto Lorenzo y con Rafael Peiró. La historia de los profesores de baloncesto del INEF la voy a intentar resumir lo más rápidamente posible. En el 67 empezó Pedro Ferrandiz, en el 68 llegó Lolo Sainz, que estuvo hasta el año 90, y posteriormente han ido pasando por esa asignatura Rafael Peiró, Javier Sampedro, Paco Iribarne, Roberto Uteriño, Emiliano Rodríguez, Concha Jiménez, Iñaki Refollo y Alberto Lorenzo. Y entonces hoy hemos juntado a estos 2 fieras, Lolo Sainz, que no hace falta decir su currículum, en el Real Madrid, en el Juventud, en la selección española, y Alberto Lorenzo, pues lo mismo, en las categorías, en la selección española y en el Movistar Estudiantes. A ver si levantáis cabeza, por cierto, porque estáis ahí un poquillo tocaos. Y moderándolo, pues Rafa Peiró. ¿Qué voy a contar de Rafa Peiró? Pues otro gran referente en el baloncesto nacional. Así que, repito, gracias a todos. Paso el testigo a Rafa Peiró, que es el que va a moderar la charla, y luego seguimos con preguntas y demás. Os agradecería a todos que apagarais el micrófono para evitar interrupciones, para evitar cosas de estas, y nada, luego seguimos. Gracias a todos. Rafa, cuando quieras. En primer lugar, lo que sí tengo que hacer es darle las gracias a Paco. Sí, quiero darle las gracias a Paco porque si no, esta asociación habría muerto hace tiempo. Él es el alma impulsora y el que consigue catapultar las cosas que se hacen aquí. Entonces, darle las gracias a él, darle las gracias también a la Junta Directiva, que es la que ha colaborado para que esto pudiera salir. Y sobre todo, la idea es darle las gracias a Juan Oliver, que aunque viene de un mundo diferente, viene del mundo de la albondiguilla, no del albondigón, pues es el que ha gestado prácticamente todo el tema. Darle las gracias por la presencia a Lolo y Alberto, y aunque ha hecho una pequeña presentación Paco, yo aquí sí quiero ampliar algunas cosas. Voy a empezar con Lolo. Lolo es un referente de lo que es el baloncesto en España.
como jugador 4 Copas de Europa, 7 ligas, 5 copas, cosas. Como entrenador 2 Copas de Europa, 2 Recopas, 10 ligas de España, con el Madrid y con el Juventud también, 4 Copas del Rey, seleccionador nacional. Bueno, medalla de oro al mérito deportivo, en fin. Creo que, y me dejo muchas cosas, me dejo copas coras, internacionales, pero bueno, es un referente de lo que ha sido el baloncesto en España. Alberto Lorenzo, actualmente, como ha dicho Paco, es profesor en el INEF, lleva 30 años de experiencia como entrenador en todas las categorías, 8 años como entrenador en ACB. Él es el doctor en Ciencias de Actividad Física del Deporte y también ha estado entrenando a la selección absoluta de Gran Bretaña. Entonces, son 2 épocas diferentes, 2 épocas que son distintas, y luego lo que intentaremos es ver qué bondades o qué cosas buenas o cosas malas había en cada momento y qué es lo que se puede hacer. Yo no sé a quién se le ha ocurrido el tema de la evolución del pantalón en baloncesto, porque no lo sé. O sea, no sé si ha sido a Paco, ha sido a Juan o quién el que se alimentó. Pero bueno, la idea es que con esto da pie a que podamos hacer bastantes cosas. Voy a intentar hablar un poquito de lo que fue el baloncesto. El baloncesto ha tenido una gran evolución. Cuando estábamos hablando de los pantalones, bueno, pues podéis ver la indumentaria de lo que era el primer equipo, cuando Naismith lo inventó el juego en 1892, que no tiene nada que ver con lo que había ahora. Por supuesto, dentro de esa evolución han cambiado los campos, han cambiado las canastas. Aquí tenéis unas imágenes en las cuales al principio, como era un cesto de... Perdona, Rafa, me parece que no estás compartiendo la pantalla. ¿No está compartida? Pues vamos a ver, un segundo. Mira a ver si la has compartido. Sí, un segundo. Compartir, un momento. Que no la están viendo, efectivamente. Vamos a ver. Dale, compartir. Compartir. ¿Se comparte ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí, entonces, gracias, Rafa. Simplemente, pues aquí tenéis una primera imagen del primer equipo que hubo baloncesto. Por supuesto, si pensamos en los pantalones o en la indumentaria, vemos que era totalmente diferente. Cuando se inventa el baloncesto, el primer equipo, con Naismith, 1892. Por supuesto que no solamente era el tema de la indumentaria, era el tema de las instalaciones, el tema de los materiales que se utilizaban. Ahí tenéis unas imágenes en las cuales podéis ver cómo los cestos estaban cerrados y había que subirse a una escalera para intentar, cada vez que el balón entraba, tenerlo que sacar, que lo hacía el conserje que había en la escuela. Por supuesto, la reglamentación también ha cambiado mucho. O sea, es uno de los deportes que, de las 13 reglas iniciales que tuvo James Naismith a la hora de inventar el juego, solo queda una original, que es la altura de la canasta, que es lo único que no ha variado. Todo lo demás, por supuesto, ha variado. Aquí también podemos ver faldas. Fijaros qué indumentarias se llevaban en aquellos momentos a la hora de jugar. Si vemos el tema de pantalones, pues faldas, pues exactamente lo mismo. O sea, ha habido una gran evolución. Si ahora si pusiéramos a comparar equipos, veríamos que es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Campos, pues he repescado algunas imágenes. Este es un campo de baloncesto en el cual es en la Plaza de Toros de las Ventas, que no es un lugar muy habitual. Y he recopilado otra foto que sí que me gustaría que la comentara Lolo, y es que se acuerda de esto, que no sé si se acordará. ¿Te acuerdas, Lolo? Un poquito. Un poquito. Nuestro Fortuna Fiesta Alegre.
Frontón Fiesta Alegre. Ahí es donde Lolo empezó a jugar con el Madrid. Yo iba a todos los partidos que podía. Tenía una pared en un lado que se apoyaban los jugadores, porque entonces el árbitro no tocaba el balón. Cuando salía afuera se apoyaban en la pared para correr de un lado a otro. Perdona un segundo, Rafa. Por favor, apagar los micrófonos, que se está entrando por ahí muchas voces y la radio y la televisión. Por favor, apagar los micrófonos. Gracias. Carmen Ramos, del Playas de Castellón. Bueno, Lolo, Sí. ¿quieres comentar algo de esto o no? Aquí estamos viendo la parte norte o la sur, no sé cuál era, donde hay ya gradas supletorias, que antes no las había, ¿no? Al principio jugábamos al frontón puro y duro. Tanto es así que yo recuerdo con pavor, porque era con pavor, los calentamientos que hacían en la época tanto Burgess como Clifford Luick. Y es que se ponían a jugar al frontón con un balón de baloncesto. Y no veas las bofetadas que le pegaban al balón y cómo salía disparado. Entonces tú pensabas en aquel momento, madre mía, que no me pillen cerca porque me pueden matar. Fue un campo muy, muy especial. Aquí recuerdo un partido que jugamos contra el CSKA de Moscú, ya cuando podíamos jugar contra los rusos, donde ganamos de 17 puntos. Creo que era un 25 de julio y en el frontón poco más o menos debía haber unos 50 o 52 grados. Naturalmente los rusos se derritieron, no sabían dónde estaban, no sabían qué era aquello y gracias a eso y a nuestras habilidades pudimos ganar el partido, indudablemente. Pero es un campo mítico. Era de los 2 o 3 campos que había cubiertos en España, no había más. Pues bueno, en fin, he sacado este campo para que veáis, o sea, por supuesto, era el único campo cubierto que había en Madrid en aquella época. Después hubo el Palacio de los Deportes, pero vamos, este era el único que había. Y antes de que entre en el tema, sí me gustaría que vierais unas imágenes que muchos de vosotros no las habéis visto. Esta es la primera clase de baloncesto que se dio en el INEF. El campo, no sé si lo lograréis descifrar, es donde están ahora la pista de tenis, aquella que había, y unos campos de baloncesto. Era un descampado y la primera clase de Pedro Ferrandiz pues era a las 8:30 de la mañana. Aquí en esta imagen no se ve, pero bueno, el tablero tenía medio centímetro de hielo y hacía un frío que pelaba. Y Pedro Ferrandiz venía con un abrigo de piel de oso, que no sé de dónde lo habría sacado. Lolo a lo mejor lo habrían sacado cuando ibais a jugar a Moscú, no lo sé. Posiblemente. No, Y me estoy bueno, viendo pues, porque me estoy imaginando a Pedro Fernández a las 8:30 de la mañana y con ese frío pudiendo dar una clase. Porque sí, bueno, aquí se le ve, pero aquí hacía buena temperatura, aquí no era malo del todo. No, y bueno, yo viví esas clases que además eran muy buenas porque cuando empezaba la clase lo primero que decía, dice, que salgan los que saben. Y salíamos allí los que teníamos un poco más de idea para intentar que la gente se enterara de qué era aquel tema. Bueno, a partir de este momento, lo que sí quiero es a los dos personajes que están aquí para hablar, que ellos hicieran una valoración de qué ha significado para ellos, el dar clase de baloncesto en el INEF, tanto en la época que estuvo Lolo con la que está ahora Alberto. O sea, qué vivencias han tenido o están teniendo y qué cosas consideran que eran buenas, eran malos o qué es lo que podían hacer. Entonces, pues si quieres empezar Lolo o sí, Alberto, lo que queráis. Empiezo yo, que soy mayor. Sí, señor. Bueno, realmente cuando se me ofreció la posibilidad de ir a dar clases al INEF como auxiliar de Pedro Ferrandiz, la verdad es que al principio me costó un poco trabajo decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si yo simplemente soy un aprendiz de baloncesto en ese momento. Había sido jugador, pero ahora ya estaba dedicado plenamente a entrenar, entrenaba a mis equipos de categorías inferiores y ya era segundo de Ferrandiz, pero bueno, me pudo más la curiosidad que cualquier otra cosa. Y puedo decir que en esos 22 años que he estado en el INEF han sido para mí 22 años gloriosos.
han sido magníficos en todos los aspectos. Quizás al principio eran un poquito duro, porque realmente pues, las instalaciones no eran las más adecuadas, porque la gente que llegaba a la clase de baloncesto no estaban demasiado preparada, pero para eso estábamos nosotros, ¿no? Para que poco a poco les fuéramos metiendo en el rol del juego, ¿no? Tengo que decir que para mi satisfacción de estos 22 años es, bueno, pues cuando voy a algún sitio y se me presenta alguien, que al principio no sé quién es, y me dice, yo he sido alumno tuyo. Bueno, eso me llena de orgullo y de satisfacción, sobre todo cuando le digo, pero has tenido que ir a un psiquiatra por ser alumno mío, y me dice, no, yo me lo pasaba muy bien y de verdad, las clases eran muy divertidas y tal. Bueno, pues entonces eso me llena de satisfacción, ¿no? Y también tengo que añadir que yo fui a intentar enseñar cómo veía yo o cómo podía ser para que estos futuros profesores de educación física que tuvieran que dar clase de baloncesto, pues tuvieran la mayor amplitud de conocimientos, ¿no? Pero también tengo que decir que yo también me aproveché de las circunstancias del INEF, hasta ahí podíamos llegar. Yo en el INEF aprendí muchísimo, muchísimo. Aprendí de mis compañeros, aprendí de los alumnos, habían algunos que eran esenciales y eran fenomenales en todos los conceptos. Aprendí, por ejemplo, qué se podía hacer en un equipo de baloncesto para que pudiéramos mejorar en contra de los energúmenos que teníamos que jugar, sobre todo el baloncesto del este, perdón, y allí me di cuenta que nosotros físicamente éramos un desastre, ¿no? Y por eso, pues, mis primeras palabras para intentar agradecer lo que fue el INEF para mí fueron personas como Paco López, al cual fiché yo, como preparador físico. Indudablemente, en Madrid no tenía preparador físico. Cosa rara, ¿verdad? Porque pues no teníamos preparador físico. Y me costó un montón meter un preparador físico, porque claro, éramos un club de fútbol. Y me decían, oiga, usted, es que el míster de fútbol no sé cómo lo va a ver. Y digo, no, si el míster de fútbol no va a tener que hacer ninguna cosa, ninguna sesión de preparación física, es solamente para baloncesto, indudablemente. No, es que él a lo mejor opina que no puede ser, como digo, el fútbol que opine de fútbol, no de baloncesto, ¿no? Bueno, fueron sus más y sus menos. Después, viendo las instalaciones que se iban añadiendo al INEF, sala de pesas, etcétera, etcétera, que yo inmediatamente intenté llevarlas también al Madrid. Tuve unas magníficas experiencias y creo que aprendí tanto y tanto y tanto de él que le estaré eternamente agradecido, que fue mi llorado y querido Cajigal, ¿no? Yo recuerdo que en algunas ocasiones, en mi tiempo libre, me metía en sus clases, porque realmente era algo especial verle hablar de la psicología del deporte, ¿no? Algo especial. Y bueno, él desde donde esté, que supongo que estará en el cielo, sabrá que yo todo eso lo intenté refundir para que poder aplicarlo a mis equipos, ¿no? Y creo que me fue fenomenal, gracias a sus conocimientos. Y después, bueno, pues la gran camaradería que había entre los profesores. Recuerdo, bueno, pues las horas de comer eran espléndidas, con Bárcena, con Luis Carrero, con Villalonga, donde después de la comida siempre nos sentábamos y empezábamos a contar nuestras batallitas y nuestras historias, que en un principio parecía que nos estábamos riendo uno del otro, pero que tenían mucho sentido, porque yo creo que todos intentábamos aprender de lo que teníamos enfrente, sobre todo yo, que era mucho más pipiolo, ¿no? Yo creo que poco a poco se fue, digamos, organizando mejor la asignatura de baloncesto, y llegado el momento, bueno, pues yo creo yo por lo menos creo que conseguí salir ya cuando pedí la excedencia, porque me tenía que ir a Badalona, conseguir que esos 22 años fueran 22 años muy, muy, muy felices. No solamente por mis compañeros, por las clases, sino sobre todo y de verdad, y no es peloteo, por los alumnos. Muy bien, Alberto. ¿Cuál es tu visión ahora mismo de lo que es el INEF en el tema de baloncesto, desde tu punto de vista? Bueno, pues hola a todos. Y antes de contestarte, Rafa, sí me gustaría deciros, primero, encantado de estar aquí. La verdad es que estoy disfrutando viéndoos a vosotros y
el espíritu de la asociación, lo cual agradezco mucho, especialmente en los momentos que vivimos, ¿no? Y luego por la oportunidad de poder debatir con Lolo y contigo, que para mí habéis sido referentes importantes, ¿no? Yo os voy a decir, creo que esto nunca lo hemos comentado, Rafa, y a Lolo no he tenido la oportunidad de decírtelo. Yo entré en el INEF en el 87 solamente con un objetivo, ¿no? Que era estudiar y aprender baloncesto, ¿no? Yo entendí que era el medio en el que uno podría mejorar mucho y así lo hice. Aunque he de decir que estoy enfadado con vosotros desde entonces, desde el año 87, porque desgraciadamente cada vez que llegaba a cursar vuestra clase os ibais porque teníais otras tareas, ¿no? Y nunca al final pude tener esa suerte de tenerlos como profesor. Tuve otros grandes profesores como Roberto Uteriño, por ejemplo, Javier San Pedro, pero es verdad que no tuve la suerte de tenerlos, ¿vale? Pero sí que es cierto también que cuando entré como alumno, y esto lo recuerdo como si lo estuviese viviendo ahora, ver vuestras clases, especialmente las de la maestría de baloncesto, desde fuera, desde la grada, ¿no? Y diría que ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Muchas de las que ha citado Lolo, especialmente en cuanto a la implicación de los alumnos, a esa vocación que había y esa pasión que yo desde fuera veía que tenían por el baloncesto, ¿vale? Y ese es el enganche de mucho de mi trayectoria profesional y evidentemente del recorrido que viene después. Es verdad que lógicamente a partir de aquí el tener la oportunidad de dar clases de baloncesto en el INEF de Madrid es como la gran oportunidad de mi vida, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mi gente, no se puede entender a Alberto sin el INEF, esto es así. Y creo que mi gran fortuna a otras personas le toca la lotería y a mí me tocó la oportunidad de dar clases en el INEF de baloncesto, a lo cual estaré eternamente agradecido porque explica no solo quién es Alberto, sino que me ha dado la oportunidad de tener un buen desarrollo profesional y sobre todo personal, ¿no? Entonces uno se acerca mucho a este mundo desde el punto de vista pasional y vocacional, pero lógicamente, y ya tratando de focalizarme más en la pregunta que me has hecho, Rafa, he tenido la suerte de vivir esa evolución y creo que en este sentido hemos experimentado grandes cambios dentro del INEF que creo que seguramente, pues como todos los cambios, tienen cosas positivas y también tienen cosas negativas, ¿no? Y entonces, dentro de la percepción que yo tengo de cosas negativas, pues aparece un poco el papel que tienen ahora mismo lo que antiguamente eran las maestrías, que ahora se llaman de aplicación deportiva, y ese rol que tienen dentro del plan de estudios y dentro de lo que es la formación del licenciado, ¿no? Así, para plantearlo rápidamente, pues hemos pasado de una asignatura que era claramente obligatoria y que tenía 2 años para los alumnos a una asignatura que es optativa, ¿no? Y que se da en 4 meses. Y yo creo que esto refleja mucho ese cambio de evolución, donde pues, conlleva otra manera y otros alumnos totalmente distintos. De aquella época donde había alumnos muy vocacionales, pues ahora hay alumnos que no son tan vocacionales y que incluso pueden llegar a caer en esta asignatura porque por el horario les viene bien, ¿no? Y esto cambia radicalmente la situación, ¿vale? Yo creo que contribuye mucho el tema del plan de estudios y creo que contribuye mucho pues una revolución, diríamos, social y de lo que es el planteamiento de la actividad física y de la educación física en la sociedad en general, donde aparecen otras áreas que también tienen mucho desarrollo y que, lógicamente, pues tiran, ¿no? Surge una competencia en distintas áreas. Pues el tema de la salud hoy tiene mucho impacto y, lógicamente, esto pues al rendimiento quizás le afecta más, ¿no? Y hace que tenga menos alumnos y menos gente con esa clara vocación para llegar a aprender y con un objetivo muy claro de intentar llegar a ser entrenador. Y yo creo que esto se denota claramente hoy, ¿no? Un detalle que es fácil de observar es que antiguamente las horas de descanso
la gente, mucha gente estaba en las canchas practicando los distintos deportes y, como no, el baloncesto. Y hoy en día esto no se ve, esto no existe, ¿no? La gente pasa más tiempo en cafetería o en otros sitios, ¿no? O tiene que ir a trabajar, pero ese ambiente, esa camaradería y esa práctica del deporte en esas horas se ha perdido totalmente. Y esto no es consecuencia del virus, esto es consecuencia de la evolución social y de nuevas maneras de entender la carrera, ¿no? Entonces yo creo que ahí se experimenta un cambio muy, muy importante, muy importante. Vale. Sí, ahí Alberto, estoy muy de acuerdo contigo. Yo he vivido toda la época desde el principio, porque, claro, yo empecé con la primera promoción, aprendí mucho con Lolo, y después seguí. Y entonces lo que sí he visto es que la gente antes tenía una gran vocación para lo que estaba haciendo y eso cambió totalmente. Yo no sé si incluso con el tema de los Panel Studio, incluso con el tema de las pruebas de ingreso que se cambiaron, y yo creo que eso influyó bastante. Bueno, pero sí creo que son dos INEF que son bastante diferentes. Quisiera yo ahora preguntaros también, vosotros estáis viviendo el baloncesto desde el principio y ahora actualmente, y mi pregunta es, la evolución del juego de baloncesto, ¿qué pensáis? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué es lo que pensáis al respecto? Bueno, yo no sé si ha mejorado o ha empeorado. Yo lo que sí que es que ha cambiado. Está claro, es un cambio y por lo tanto hay que atenerse a ello, ¿no? Digamos que en determinados momentos ves partidos que inclusive pues te viene la añoranza de decir, ¿y por qué no se juega un poco como se jugaba antes? ¿Por qué siempre vemos exactamente el mismo movimiento? Por ejemplo, el 2 contra 2, ahora parece que no existe otra cosa nada más que eso. El juego interior y la correlación con juego interior y exterior se ve poquísimo. Indudablemente la fuerza bruta, que a mí me encanta, por supuesto, del jugador se está imponiendo posiblemente a la técnica y a la táctica. Pero es el tiempo que se vive y todos los equipos juegan igual, o sea que realmente no es decir, es que este equipo es un coñazo, pues no, juegan así porque parece que se mandan los cánones que se juega así. A mí particularmente me gustaba más como se jugaba antes, me gustaba más y lógicamente pues el por qué, pues porque nosotros en mi época pues nos mirábamos mucho, sobre todo en el deporte universitario americano, es donde veíamos y aprendíamos. Yo ya después en mi segunda fase de entrenador ya veía un poco más lo que se podía sonsacar de la NBA, que inclusive en la NBA en aquella época había muchas jugadas y muchas maneras de enfrentar el partido. Hoy día pues tampoco existe mucho, ¿no? Y a mí me resultaba muy espectacular el baloncesto de tiempos atrás, ¿no? No digo que el de ahora no sea espectacular, porque ves cosas que te derriten, ¿no? Pues un tío que salta de casi la línea de 3 puntos y machaca y cosas de estas, una fuerza tremenda y una gran calidad en determinados jugadores, pero quizás un poco el conjunto como equipo pues ha perdido un poco en esa relación. No es una crítica, simplemente es cómo se jugaba antes y cómo se juega ahora. Sí, Alberto, totalmente. ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Hay una evolución y un cambio del baloncesto, pues, probablemente condicionado por muchos aspectos, ¿no? El aspecto reglamentario, que ha habido cambios importantes que han afectado a la forma de jugar. Hay un aspecto de explotación económica del deporte que cada vez es mayor y que lógicamente afecta en los planteamientos, ¿no? Y quizás también hay un exceso de pragmatismo, de solo buscar la eficacia de las cosas en vez de la belleza de las cosas, ¿no? Y eso hace que sin duda alguna hoy diríamos que lamentablemente ha dejado de ser un deporte de equipo y es casi un deporte de parejas y donde la más guapa pues básicamente es el que más salta o el más fuerte. Y yo creo que esto es verdad, es así. A mí me gusta
desde el punto de vista estético es mucho más bonito el baloncesto antiguo porque había mucha más cooperación y mejores pases y había más creatividad por parte de los jugadores y mejores lecturas. Y hoy en día pues eso se ha reducido mucho y hay una hiperespecialización de los jugadores donde esos roles clásicos se han perdido y que tú la metes, pues tú tienes todo el tiempo el balón y hay mucha gente mirando, ¿no? Y mucha gente parada y el tema del contraataque, esto para verlo es casi una joya ver un contraataque sin que haya habido una falta o sin que haya habido un parón del juego, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que hay una evolución y probablemente, pues para mucha gente, de la que yo me incluyo, pues hay una evolución que a priori nos gusta menos. Nos gusta más el baloncesto anterior, que es por el que te enganchas, y hoy eso ha dejado de existir. Bueno, pues también es verdad que hay que tener esa visión positiva de las cosas. Es decir, pues todo tiene su momento y ahora llegamos aquí. Y ahora es verdad que hay gente que es capaz de anotar desde mucho más lejos y los pivots, pues que han perdido ese juego de espaldas, pero también van adquiriendo una mayor versatilidad y también es atractivo verles correr el campo como ahora lo corren y no como lo corrían anteriormente. Bueno, pues todo tiene sus ventajas, pero está claro que desgraciadamente un poco ese espíritu de equipo se ha perdido. Pero creo que hay muchos factores. Otro factor que a mí me llama mucha atención es la falta de implicación de los jugadores en los equipos, porque van cambiando muy rápido. No hay ese reconocimiento como había antes, pues que podíamos decir los jugadores de tal equipo, joder, pues tú lo sabías de memoria, y esto ocurre en muchos deportes, no solo en el baloncesto, ¿no? Esa comercialización del deporte está conllevando también esta pérdida de identidad, que también es una pena, ¿no? También es algo que se vive claramente, ¿no? Incluso yo hoy en día en el equipo la volatilidad de las cosas es enorme, ¿no? Y no te da tiempo a tener ni una identidad ni nada, ¿no? Llegas al pragmatismo puro. Yo diría que básicamente es esto, ¿no? No me interesa tirar de dos porque produce menos. No porque sea bonito, no, es que produce menos, punto, ya está. No lo quiero ese tiro, ¿no? Y creo que esto impregna la filosofía de todo, ¿no? Buscamos la eficacia máxima. Sí, yo ahí sí que hay una cosa, yo sigo entrenando jugadores jóvenes, y lo que sí me estoy dando cuenta es que los jugadores jóvenes, salvo rarísimas excepciones, vienen con una falta total de conceptos y una falta total de movimientos. O sea, hay muchísimos jugadores que tienen unas condiciones físicas impresionantes, pero no saben jugar. O sea, no saben jugar, no saben interpretar una ventaja en ataque, no saben realizar un tiro con una técnica adecuada, con lo cual, pues pienso que hay muchos jugadores que se están perdiendo por falta de esos fundamentos. Eso es lo que yo veo cuando trabajo con gente joven. No sé, vosotros. Rafa, tú no eras un amante de los fundamentos, nunca lo has sido. Eras una cosa, eras como, no sé cómo decirte, se me ponía a mi lado en la época aquella que estábamos juntos entrenando. ¿Qué era un equipo? ¿Juvenil o junior? ¿Qué era? Juvenil. Aprendí mucho ahí. Era como una mosca cojonera, con perdón. Es decir, más tiempo de esto, más tiempo. Y tenía toda la razón, Nuestra obligación con ese equipo era formarlos y formarlos adecuadamente. Y para formarlos teníamos que empezar pues desde lo más básico, ¿no? Y después ya vendrían pues las cosas tácticas y las cosas que se iban imponiendo. Yo quería hacer un poco hincapié a lo que habíamos hablado antes. Yo creo que el baloncesto de hace unos años también te implicaba a ti como entrenador a ser más innovador. Yo creo que es un deporte que requiere una gran innovación por parte del entrenador. O sea, te obligaba a estudiar, a seguir estudiando y a seguir viendo cómo podías sacar partido a tus jugadores, ¿no? Bueno, pues en determinadas ocasiones vemos hoy día, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que llega un base estupendo que tiene un equipo, o se lesiona o se va a la NBA, por ejemplo, y parece que el equipo se queda descolgado. Y es cierto, y se queda descolgado, ¿no? Entonces, a mí me ocurrió una cosa con Juanito Corbalán, que era mi base, hombre, y siempre que podía lo hacía jugar, y mucho tiempo, claro, porque era un espectáculo verle jugar.
pero un día se me lesionó y entonces teníamos que seguir adelante y tuve que innovar y me innové a través de unos vídeos que había visto de un equipo de la NBA, no me acuerdo el nombre, pero... Y entonces, bueno, pues jugué o intenté jugar como ellos. Innové para que tanto, por ejemplo, Chechu Birukov y Turriega, que eran los que puse a los dos atrás, como si fueran base y escolta, pero jugando los dos al mismo tiempo, pudieran suplir la falta de un hombre tan importante como Juanito Corbalán. Es decir, no me rasgué las vestiduras. Bueno, tengo que reconocer que sí, que los 5 primeros minutos me agarré un cabreo enorme cuando me dijeron que no podía seguir jugando en toda la temporada, ¿no? Pero bueno, y daba resultados estas cosas, ¿no? Innovabas o estudiabas al equipo contrario. Tenías quizás más tiempo que ahora con los 90 partidos que tienen que jugar en la temporada, yo creo que al entrenador le da muy poco tiempo para poder preparar un partido adecuadamente, ¿no? Antes teníamos un poco más de tiempo y lo podíamos preparar, pero eso requería un estudio, requería una innovación, requería ver exactamente cómo podías parar a determinado jugador, que hoy día yo creo que es un poquito más complicado. Bueno, yo creo que ahí también hay un aspecto, bueno, a ver, por tratar de seguir el hilo que tú comentabas, Rafa, yo creo que hay un aspecto que ahí está siendo muy determinante en los jugadores que yo veo, ¿no? Y coincido contigo, es verdad que hay jugadores de un físico extraordinario, pero que no estamos siendo capaces de conseguir que ellos lleguen a ser buenos jugadores de baloncesto. Y para mí hay un aspecto que es el siguiente, ellos están entendiendo el baloncesto, ¿cómo decirlo? Como una especie de trabajo que tiene un horario, ¿no? Que tiene un horario y es de 6 a 8 de la tarde. Y falta una parte muy importante de ese desarrollo que antes sabía y que ahora no existe, que es el juego libre y que ellos jueguen y que echen sus pachangas y sus partidos de 3x3 o 4x4, 2x2, porque eso ayuda mucho a la creatividad del jugador y a la lectura táctica y a tomar decisiones sin sentir la presión del entrenador sobre el hecho de tienes que hacer esto o te has equivocado, etcétera, ¿no? Y yo esa falta de comprensión del juego, de conocimiento, la achaco mucho a esa parte, ¿no? A esa parte de ese juego libre donde el jugador experimenta muchas cosas sin la presión de ganar o perder, ¿no? Y bueno, luego efectivamente, Lolo, yo estoy de acuerdo un poco con lo que estás diciendo, aunque es verdad que también te diría que ahora, y esto te lo digo porque es la labor que me toca, o sea, el estudio del rival está siendo muy grande, ¿no? Pero, porque es verdad que ahora las herramientas tecnológicas te lo permiten. Con mucho menos esfuerzo llegas a muchas cosas. Pero sí que coincido contigo, aunque la preparación del partido puede ser menor, pero por un factor, porque es que hay un volumen de partidos mucho más alto. Y es que el volumen de partidos, y cuando estás jugando entre 2 y 3 partidos a la semana, no es que no puedas estudiarlo, es que da igual, es que no tienes tiempo para implementarlo, ¿no? Y entonces eso sí que dificulta mucho todavía el hecho de que, bueno, pues se compara con respecto a la anterior y entonces probablemente estás utilizando otros medios de entrenamiento que por aquello de no cansar tanto, de que recuperen de un partido para otro, pues quizás no son tan útiles como es el hecho del vídeo, ¿no? Y que ahora le ponemos vídeo a los jugadores todos los días, uno tras otro, ¿no? Y eso, bueno, pues probablemente también lleve a eso de que el jugador y el equipo no llegue tan preparado a los partidos, ¿no? Yo creo que eso seguro, ¿no? Cuando hay un volumen entre 80 y 90 partidos al año, en 9 meses, pues eso estoy totalmente de acuerdo, vamos. Es que con 90 partidos es imposible, vamos. Es imposible. Con la locura que tienen ahora algunos equipos es absolutamente imposible. Es imposible. Realmente cuesta mucho más trabajo por eso, porque materialmente no tienes tiempo, vamos. Estás jugando un partido el martes, el jueves tienes que jugar otro y el sábado otro. O sea, ya realmente cómo lo haces. Incluidos los viajes. Bueno, ahora digamos, los grandes equipos lo tienen mucho más fácil, porque a nosotros cuando teníamos que ir a Moscú, correcto, si perdíamos el enlace en Frankfurt, que era casi siempre, eran 5 días de viaje. Hoy día pues van con su charter y van y vuelven y van fenomenal, ¿no? Pero bueno, también a mí me parece muy bien, vamos, que sea así, ¿no? Y a lo mejor arañando ese tiempo, pues les dan un poco más de tiempo a hablar al entrenador. Yo creo que sobre todo le da más tiempo a hablar con determinados jugadores para preparar el partido cuando ya están de vuelta, que tienen pasado mañana, ¿no?
Claro. Claro, no como en mi época que teníamos que hacerlo en la cancha, ¿no? Porque realmente si le metes 5 días de viaje y al llegar dices, bueno, mañana a entrenar, bueno, no, mañana a descansar, que vamos locos, ¿no? Exacto. Sí. Yo ahí, Alberto, tú que estás ahora mismo con la gente que está jugando actualmente, ¿cuántos de los jugadores que tenéis estudian algo o tienen conocimientos de algo o se preparan aparte del baloncesto alguna otra cosa? Porque yo creo que eso también es una cosa que es muy importante. En aquella época casi todos los jugadores estudiaban, casi todos tenían carreras y ahora mismo yo creo que lo que se está creando también son besugos que solo juegan a baloncesto pero no saben nada más, ¿no? Y eso también les supedita a la manera de jugar y entender el juego. Sí, correcto. Hombre, yo aquí diferenciaría mucho, depende mucho de las procedencias de los jugadores, ¿vale? En general, un americano, pues es verdad que ellos vienen con su modelo de desarrollo americano y por tanto llevan algunos alguna carrera, pero que después obviamente olvidan y abandonan totalmente los estudios. Algunos jugadores que vengan obviamente de Sudamérica o Centroamérica, eso es el tema de estudiar está totalmente olvidado, incluso los de países del este. Y dentro de los nacionales, pues digamos que tenemos un poco de todo, ¿no? En general, es verdad que están abandonando los estudios relativamente pronto. Muy pocos son los que llegan a hacer carrera universitaria. Y aquellos que están manteniendo el nivel de estudios es porque están implicados en algún módulo de formación profesional, etcétera. Pero es verdad que aquí siempre tenemos un déficit importante por el propio el ecosistema de competición que existe, que no permite al jugador tener una coordinación adecuada entre una realidad y la otra, ¿no? Y entonces esto es un déficit enorme. Así te diría que después de 8 años en el ACB, pues jugadores que tengan una carrera universitaria nacionales, me refiero, muy pocos. Los contaría con los dedos de una mano. No muchos más. Serían todos españoles. Sí, claro, eso. Serían todos españoles, porque hoy día con la cantidad de jugadores que tenemos, que no sabemos de dónde vienen, de dónde van, que ves a un jugador que tiene una pinta americano espectacular y resulta que es de Georgia o cosas así, pues la cosa se despista un poquito, ¿no? Sí, eso está claro. Hoy la variabilidad es enorme. Lo que hace que también es verdad que sea muy atractivo trabajar porque el mundo o la diversidad cultural aquí es tan grande que tú tienes que tener una capacidad de adaptación a distintas maneras de entender el baloncesto, la vida. Sí. Y ya cuando te metes con africanos y otras religiones, es un mundo absolutamente muy distinto, ¿no? Y que te condiciona todo el planteamiento de todas las cosas. Sí. Cierto. Vamos a ver. Quisiera a los ponentes darles una última posibilidad de una intervención de alguna cosa que consideren que es interesante dentro de la charla esta. Y a partir de ahí vamos a intentar entrar en una serie de preguntas de los participantes para que ellos puedan preguntar las cosas que consideren que pueden ser de más interés. Entonces, si queréis hacer alguna intervención de las cosas que se han dicho o alguna cosa nueva, pues os doy un turno de palabra a los dos. Lolo, empiezas tú. A ver, exactamente qué quieres que haga, Rafa. A ver. No, algo que no hayamos tocado, que tú consideres que deberíamos de haber tocado, si consideras que hay algo. Bueno, yo entonces me voy a referir a mi época de profesor del INEF. Y entonces, mi planteamiento, yo cuando entro en el INEF me toca primero y segundo, ¿no? Era una asignatura que había que hacerla, está claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi planteamiento para que yo pueda intentar pensar que estas personas que van a ser en su día profesores de colegios, que van a tocar baloncesto, que van a tocar balonmano, lo que sea, pues yo, mi pensamiento es que creo que fundamentalmente
las clases deben ser casi al 100% prácticas. Inculcarles de una manera rotunda, sobre todo en primero y en segundo, el estudio de los fundamentos en el juego, ¿no? El fundamento de ataque y fundamentos de defensa. Y entonces, mis clases eran, lo voy a decir así, entrenamientos. Yo lo enfocaba como entrenamientos porque, ¿qué conseguía? Pues que el alumno estuviera más activo, que el alumno no se me aburriera, que el alumno viera exactamente qué es lo que tenía que hacer para que el día de mañana lo pudiera enseñar, que el alumno estuviera implicado, que el alumno se implicara hasta en determinados momentos y se agarraba unos globos estupendos, se enfadaba con su compañero, es decir, como un entrenamiento de un equipo. Y bueno, y con el tiempo realmente me fue llegando mucha gente que le gustaba y que parecía que aquello pues le sentaba bien. Después, ya cuando estuve en maestría, ahora ya no se llama maestría, ¿verdad? No, ya no. No, bueno, en maestría ya tocábamos también toda la parte táctica, pero sin olvidarnos de la técnica, ¿no? Pero también hacía muchísima práctica. Y en un momento determinado, y esto fue una idea de Rafael Peiró Santana, decidimos que realmente había que buscar que estos jugadores se implicaran más en las prácticas. Hicimos, que no sé si les salió demasiado bien o no, hicimos pues el hecho de que estos alumnos fueran a equipos para poder entrenar. Nosotros en el Madrid pues venían y entrenaban o estaban en las gradas y podían opinar, etcétera, etcétera, sobre cómo había que entrenar pues determinadas cosas con los más jóvenes, ¿no? Para que ellos se fueran acostumbrando a lo que era manejar un equipo, ¿no? Porque a la fin y a la postre, pues si estaban haciendo baloncesto es porque a lo mejor el día de mañana querían coger un equipo, o por lo menos si tenían que dar clases de baloncesto en el colegio, que supieran a qué atenerse. Eso es lo que, un poco el pensamiento que yo tuve para mis clases en el INEF, ¿no? La verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Todavía me estoy acordando del tocho del contraataque. Bueno, el tocho del contraataque. Todavía lo tengo por ahí. Era el contraataque que parecía una Biblia. Sí, bueno, Alberto. El tocho del contraataque como mucho podíamos estar a lo mejor 15 minutos de clase teórica, ¿no? El resto, el tocho se lo daba que lo vieran, pero lo hacíamos práctico. Sí, sí. Alberto, ¿alguna cosa que quieras comentar antes de que pasemos al turno de preguntas? Que sepáis que el tocho del contraataque yo lo tengo, ¿eh? Todavía lo conservo. Muy bien. Muchas gracias. Pues mira, recogiendo lo que tú has dicho, Lolo, yo lógicamente empecé las clases con la misma idea, ¿no? Con la misma idea, tanto en la parte de fundamentos como a medida que avanzas en los cursos y llegas a lo que era antiguamente la maestría, que luego pues, tiene otros nombres, pero el espíritu es el mismo. Intentas que todo sea práctico y que, obviamente, todo lo que se vea en la realidad en un 5x5 desde el punto de vista práctico, mucho mejor, ¿vale? Pero tratando de reflejaros un poco lo que ha ocurrido en esa evolución, esto ha habido un momento que es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo por varios motivos. El primero es porque muchas veces no llegas a tener 10 jugadores, con lo cual todo eso se ha modificado. ¿Y cuál es la causa? Pues la causa es que es una asignatura optativa, ¿no? ¿Y qué otra causa hay? Pues la que Rafa ha apuntado, donde al no tener ya esa importancia las pruebas físicas, hay una importante disminución del nivel físico de las personas y lamentablemente, y esto es muy llamativo, a los 22 años hay mucha gente que ya no puede aguantar esas clases prácticas, ¿no? Lo cual dice mucho de dónde estamos como sociedad, ¿no? Y esto ha ido obligando a modificar claramente esa perspectiva práctica de la asignatura y al extremo justo contrario, donde hoy es muy complicado hacer una práctica, ¿no? Del contenido que sea. Es verdad que en primero y segundo, como asignaturas obligatorias, sí que es eminentemente práctico y eso se da, pero a medida que avanzas en la especialización, ese espíritu va desapareciendo, ¿no? Y entonces esto es un poco, a mí personalmente yo lo defino como el drama que estamos viviendo, ¿no? Donde cada vez es más complicado esa parte. Es verdad que lo sustituyes con mucho vídeo y con ver muchas cosas a través de la pantalla. Y aquí entonces, y ya acabo, Rafa, aparece otra circunstancia que me ocurre
y que creo que también dificulta mucho esto, que es que el baloncesto ha pasado de ser, por un lado, un deporte que era abierto, donde lo podías ver, no todos los días, pero sí podías ver los grandes eventos, y yo recuerdo televisar en televisión española el torneo del Real Madrid de Navidades o los grandes partidos de la selección, etcétera, a ser un producto cerrado en televisión. Y esto ahora mismo está suponiendo un problema para que, en mi caso, los alumnos puedan ver el baloncesto. Porque te vas a un producto enlatado vía YouTube, o si trato de que ellos vean algún partido hoy en día de Euroliga o de Liga CB, la mayoría no lo pueden ver, porque no tienen acceso, porque es televisión de pago, a ver esto, ¿no? Entonces, esa dificultad de ver un poco ese baloncesto, unido al hecho de que lo que antiguamente era un gran partido, Madrid-Chesca, que era como el evento del año, y que hoy se produce bastante habitualmente, hace que también pierda un punto esto de o de atractivo, o tenga un punto de mayor dificultad para ver cosas de lo que ocurre en el baloncesto actual, ¿no? Y eso a mí me parece también que a ellos les obliga muchas veces a perder esa conexión con ese baloncesto, digamos, de rendimiento, y eso hace un poquito más difícil todavía ese aprendizaje, ¿no? Interesante. Muy bien, pues se han tocado diferentes temas, entonces pasamos a un turno de preguntas. Me supongo que Paco tú lo vas a coordinar o Juan lo coordináis. Y... Sí, bueno, sí, supongo que entre Juan y yo iremos viendo a los participantes. Abajo de la pantalla tenéis a la derecha reacciones. Ahí se aprieta y sale pues un corazón y levantar la mano. Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, marca levantar la mano y le iremos atendiendo. Yo quería romper el hielo con dos preguntas, una para cada uno. Una para Lolo y otra para Alberto. Lolo, vamos a ver, 80 años, en el baloncesto has hecho de todo, prácticamente de todo. ¿Tienes algún debe, algún decir, joder, tenía que haber hecho esto, tenía que, no sé, ¿tienes algún debe por ahí? Sí, tengo muchos. ¿Muchos? Tengo muchos. Porque a pesar de que tenga 80 años y la memoria me empieza a fallar, todavía me acuerdo de determinadas circunstancias, de determinados partidos, y todavía pienso, si hubiera hecho esto en vez de esto, quizás hubiera ido mejor. O en el trato con un determinado jugador, si hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera. Por ejemplo, tengo, pues, en el momento en que, por ejemplo, le tuve que decir a Carmelo Cabrera que no podía seguir como jugador en el Madrid. ¿Por qué? Pues porque tenía detrás un jugador que podía ser espectacular y ser el más grande en su puesto, que era Corbalán, y Corbalán necesitaba mucho más tiempo de juego que con Carmelo no lo hubiéramos tenido. Entonces, muchas veces me lo he preguntado, ¿hice bien o hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué no tuve a los dos? ¿Por qué? Me lo pregunté muchísimas veces. Y eso que tengo que aplaudir tanto a Carmelo como a los jugadores que en determinados momentos he tenido que apartar del equipo por lo que sea, ya porque venían otros o lo que fuera, su comportamiento fue magnífico en todo momento, ¿no? Pero sí me hago muchas preguntas. ¿Por qué no hice una zona? ¿Por qué atacando la zona? ¿Por qué no utilicé más el poste alto? Miles de preguntas. Y me las sigo haciendo, ¿eh? Y sigo teniendo una cosa esencial, que era cuando era entrenador. En mi mesita de noche siempre tengo una libreta y un bolígrafo. Y todavía me despierto a las 4 y cojo y escribo partido tal cual. ¿Por qué no hice esto contra Williams del Maccabi? ¿O por qué no hice esto? Y no pudimos ganar el partido. O sea, estoy un poco pirado, pero la verdad es así. Pero dijiste no a algún equipo y luego te has arrepentido, o dijiste no a un jugador y luego te has arrepentido. No, eso no. Digamos que cuando terminé mi contrato con el Madrid, después de 14 años siendo entrenador del primer equipo, bueno, como pasa, estás muy acostumbrado. Llevaba 36 años en la caza, ¿no? Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, cuando me hizo la oferta al Juventud de Badalona, en un principio dije que no. ¿Cómo voy a ir de Madrid? Pero después, recapacitando y ayudado por un gran amigo, Miguel Ángel Paniagua, no Paniagua jugador, Miguel Ángel Paniagua,
que lo podéis escuchar algunas veces en la COPE, en retransmisiones de partido y tal, él me ayudó a que comprendiera que el Juventud pues, era un equipo que me venía muy bien, porque bueno, la verdad es que acepté y fueron 3 años maravillosos de mi vida, maravillosos de mi vida, ¿no? Y no dije nunca no a un equipo porque te digo la verdad. Después del Madrid, la única oferta que tuve fue de Juventud. Nadie me vino a ofrecer una oferta. Y yo, Alberto, ahora le quería preguntar, bueno, él en sus planteamientos ha dejado muy claro que el actual INEF no es el INEF de, ya no solo de cuando daba clase Lolo Sáenz, sino el INEF de hace 15, 20 años, ya no, creo que no tiene nada que ver el actual INEF, ¿no? Entonces, ¿qué salidas profesionales se les plantea al alumno que hace la especialidad en baloncesto? Porque entrenar está muy difícil. Bueno, esto depende mucho de las personas, ¿no? y de la clara orientación del alumno. Yo te diría que en un porcentaje muy elevado, el 70 al 80% no busca una salida profesional en el baloncesto. Muy poquitos tienen claro que quieren intentarlo, ¿no? Y de los pocos que quieren intentarlo, de ese 20%, pues hoy en día la mayoría intentan más ser preparadores físicos que entrenadores. Yo te diría que por año pues hay 3 o 4 chavales que quieren intentar ser preparadores físicos, y entrenador profesional con todo lo que eso conlleva y con el conocimiento de las cosas, que yo sí que trato de reflejárselo porque traemos mucha gente de fuera y que les explique un poco cómo es esa vida del entrenador. Te diría que 1 por año y vamos muy bien, ¿vale? Que esté dispuesto a asumir esa realidad, tanto de vista profesional como vital, ¿no? De lo que supone esa implicación que Lolo ha explicado antes, de despertarse por la noche para apuntar cosas, ¿no? Pues poca gente tiene esa vocación y esa orientación tan clara. Sí, no. ¿Echas de menos algo en el INEF? Yo mucho. Ahora mucho. Yo tengo la suerte de haberlo vivido desde los años finales de los años 80 y 90, y como tú has dicho, es otro INEF, y he hecho mucho de menos ese INEF en la relación entre los alumnos, en la relación alumno-profesor, e incluso entre profesores. Claro, no, es otra realidad totalmente distinta. Y como no he hecho mucho menos lo que para mí fue el enganche, fue la orientación que había en el INEF hacia el rendimiento, esa importancia que tenía el rendimiento. Da igual la especialidad deportiva en la antigüedad. Pues hoy, lógicamente, no tiene ese valor, no tiene ese peso, y es otra realidad. Bueno, como tú has dicho, es que es otro INEF, y lógicamente, lo que pasa es que aquí yo siempre corro el riesgo de la crítica que yo me hago, que es que me estoy haciendo mayor, ¿no? Y no sé si es porque me hago mayor o porque realmente eso está ocurriendo. Pero es que es otras cosas, ¿no? Esos tiempos donde los alumnos dedicaban mucho tiempo a la interacción entre ellos, jugando, practicando deportes, eso es que es otra realidad. Otro INEF, básicamente. Es otro INEF. Bueno, veo que hay más gente. Veo que Juan Oliver, estás con la mano levantada. Adelante, Juan. Hola, buenas noches. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, a Lolo. ¿Hay algún alumno que te haya desesperado? ¿Alguna situación de esta que le hubiese matado? Bueno, pues sí. No te voy a decir nombres, entre otras cosas, porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo de uno que tenía al principio y que realmente me tenía desesperado, porque no había manera de que cogiera y me hiciera adecuadamente un cambio de dirección en reverso. Y bueno, y ya decidí una cosa. Le decía, mira, cuando termine la clase te quedas conmigo. Y me estaba con él, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Tuve que reconocer que a los 15 días dijo, déjalo, hazlo como tú lo sabes, y también te sale muy bien. Sí, he tenido alumnos que me han desesperado, por supuesto, y he tenido jugadores que me han desesperado, por supuesto. Claro. Y yo soy un entrenador que raramente me pueden decir, oye, tú has hablado mal de tus jugadores. Jamás. Yo creo que jamás he hablado mal de mis jugadores, ¿no? Pero algunos sí que me desesperaba.
Bueno, Juan, yo te puedo decir una cosa. Lolo y yo estuvimos un año los dos dando clase a un solo alumno. No sé si te acuerdas de eso. Sí, señor. 2 profesores para un alumno. Estuvimos un año entero. Alberto, ¿cómo se llama? El apellido. Era uno de Zaragoza. Zaragoza, era Maño, sí, sí. Y al cabo de muchos años me lo encontré y me vino a saludar. Y le dije, hombre, mi alumno, me decía, y me dijo, no sabes lo que te agradezco, que a pesar de ser uno solo, no dijeras que cerrabas la clase, ¿no? Dice, porque aprendí tanto y tanto que hoy día entreno y todo. Qué bueno. Maravilloso, fue una cosa. Estupendo. Y Alberto, comparto contigo todo el tema este. Yo soy de balonmano, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el INEF ha perdido el rendimiento claramente. Eso, bueno, el INEF no, las facultades. El deporte ha sido entregado de una forma, bueno, pues completa, ¿no? Básicamente hacia las federaciones, ¿no? Hacia un ente que, por cierto, es un ente privado, ¿no? Y además fuera del sistema educativo, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, eso sería otra discusión. Sí que me gustaría que si el modelo actual del baloncesto de alto rendimiento está siendo seguido por la base. Es decir, hay un reflejo, hay 2 baloncestos diferentes, cada uno está jugando por un lado o hay una continuidad. Entiendo que tu pregunta va referida a si el baloncesto de base, categorías inferiores. Sí, sí. Juveniles, junior, etcétera. Todo. Sí, sí, intenta reproducir un poco el modelo. Sí, yo creo que esto es uno de los grandes errores de hoy en día. Y sí, claramente el baloncesto de base equivocadamente intenta seguir ese modelo del baloncesto senior competitivo, porque es verdad que he dicho que a pesar de que el baloncesto hoy está enlatado, es verdad que el acceso a Internet da lugar a que se expanda ese conocimiento y equivocadamente, ¿no? Equivocadamente está ocurriendo esto. Yo creo que ahí podríamos poner la reflexión correcta de que quizás para cambiar esa situación que está ocurriendo, lo suyo sería que los entrenadores que han pasado por los equipos de arriba pudiesen entrenar a los equipos de abajo, porque esa situación cambia totalmente la concepción de cómo entrenar, ¿vale? Diría que entonces el entrenador de categoría de base está todavía demasiado influenciado por lo que ve arriba y necesitaríamos que el entrenador de arriba bajase abajo y fuese capaz de aplicar esa experiencia. Es decir, ahora ya no vuelvo a cometer ese error. Yo mismo lo tengo claro, entrenado categorías inferiores y después de estar y de pasar por arriba diría, esto tengo que cambiarlo claramente. Si ahora volviese a entrenar abajo, no le pondría el foco aquí y lo haría allí de otra manera. Y eso conllevaría dejar de fijar menos en el baloncesto de arriba, lo tengo claro. Y especialmente yo creo que incluso me apuraría más, es más un problema más allá del deporte y del baloncesto, es un problema de la relación con la persona, ¿no? Y entender en qué momento está ese niño o esa niña, ¿no? O ese chaval o esa chavala. Quizás ayudado con una modificación reglamentaria. Seguro. No hay ninguna duda que hay estrategias de modificaciones de reglamento que son muy interesantes y que favorecen todo eso. Pero lo que sí entonces matizaría, y Juan, y a mí me parece importante, una modificación reglamentaria pero unificada, no como ocurre, al menos en el baloncesto, que hay como 15 o 17 reglamentos de distintas comunidades que hace que cada vez sea más complicado entender a qué juegan, ¿no? Y no es lo mismo el chaval de Murcia que el chaval de Cantabria, por decirlo, por poner ese ejemplo, ¿no? Y creo que eso me parece que sí que es un grave error. Creo que no es muy difícil establecer un debate que llegue a un punto común donde ese reglamento favorezca la participación de los niños y las niñas, pero para todos iguales, ¿no? Y no cada federación siguiendo caminos distintos. Creo que eso es un grave error. Como ocurre en el baloncesto senior también, ¿eh? Muchas gracias. Veo que tiene la mano levantada Vicente Gómez. Señor decano, buenas noches. ¿Qué tal está usted? Buenas noches. De decano no, yo soy Vicentina, hola, uno más que está a vuestro lado. Tengo mala conexión, espero que se me pueda seguir, ¿no? Bueno, primero daros a todos un abrazo. Veo muchas caras conocidas
y si estuviese con vosotros os estaría abrazando a todos. O sea que sentiros que os estoy dando un abrazo porque es muy agradable veros a todos, ¿no? Y segundo, saludar a mis dos profesores, a Rafa y a Lolo. Daros las gracias por aquel baloncesto que me enseñasteis y aquello que me transmitisteis, ¿no? Y luego saludar a mi compañero Alberto, el cual es un honor estar con él. Y además me une mucho su forma de ser. Dos preguntas. Tengo una pregunta para Lolo, que es si todo lo que hemos hablado ahora, o habéis contado, es equiparable para el baloncesto femenino y al baloncesto masculino. No sé si tenemos dos baloncestos hoy día. Se te corta, Vicente. Se corta, sí. O realmente es un mismo baloncesto. Y todo lo que hemos, no sé en qué medida se puede aplicar a ambos, ¿no? Y luego para Alberto, perdón, es que estoy en la Laponia, como veis, y Sí. a ver, no sé si se ha oído las dos preguntas que hacía, los agradecimientos que estaba haciendo, ¿no? Para no extender mucho, agradecía a mis profes os agradecía aquello que compartí con vosotros, y a Alberto le agradecía ser compañero mío en el INEF y yo aprender con él. Dos preguntas. Una a Lolo, que es si el baloncesto femenino y masculino son equiparables hoy día. Si todo lo que hemos hablado se puede aplicar. Y otra a Alberto, que como mentores, tutores o gestores de personas en ese vestuario, hoy día que hay gente muy joven, gente más mayor, ¿qué dificultades a nivel social, humano, se encuentra el entrenador de hoy día en ese vestuario, ¿no? Que al final, aparte del baloncesto y del juego, aparece una relación humana. Vale, Vicente, creo que se te ha entendido las dos preguntas, ¿no, Lolo y Alberto? Sí. Pues antes de que empieces a contestar, Hoy día, por muchas favor, veces, vale. los que Esas son queráis mis dos preguntas hacer... a todos. Los que queráis hacer alguna pregunta, aprovechar, levantar la mano ahora porque son las 9:05, 9:06. Tanto Lolo como Alberto querrán ir a ver el partido Valencia-Vázquez-Real Madrid, que ha empezado hace 5 minutos. No, el de la selección española. El de la selección española. También juega la selección española, por cierto. Bueno, pues los que queráis, por favor, hacer preguntas, levantar la mano. Lolo, adelante. Bueno, me cuesta mucho trabajo contestarla, pero lo voy a contestar con toda sinceridad. Yo nunca entrené en un equipo femenino. Y en cantidad de sitios, bueno, pues cuando he dado un curso de entrenadores y tal, siempre se me levanta una señorita, levanta la mano y dice, ¿y usted por qué no ha entrenado nunca un equipo femenino? Entonces, claro, yo me quedaba muy cortado, digo, pues porque no he tenido oportunidad o porque no me han llamado. Pero lo que sí te puedo decir es que hace 3 o 4 años estuve en un campus y en el campus había muy bien distribuido un equipo femenino, un equipo masculino y tal. Y yo me lo pasaba en grande entrenando a las niñas. Y las entrenaba exactamente igual que si fueran tíos. Exactamente igual. Con lo cual, yo pienso que no creo que deba haber una gran diferencia de plantear hacer un equipo femenino con las capacidades que puedan tener los hombres. Incluso ya veo que mujeres que la machacan para abajo y todo. O sea que realmente yo creo que sí, que el baloncesto femenino hay que entrenarlo y hay que formarlo exactamente igual que el masculino. Rafa Peiro sabe más que yo de esto, ¿eh? Sí, bueno, yo sí que he tenido experiencia con las dos, tanto con chicos como chicas, y lo que sí puedo decir es que lo que ha dicho Lolo es totalmente cierto. O sea, hay un baloncesto y ese baloncesto es para mujeres, para hombres, para todo el mundo. Y donde yo veo el problema es en la igualdad que pretenden tener, que es la igualdad de la desigualdad. La igualdad de la desigualdad es que las canastas siguen estando a la misma altura. Y, desde luego, lamentablemente, eso es lo que está cerrando el espectáculo al baloncesto femenino. Porque es muy difícil llegar al aro para meter mates, aunque hay algunas jugadoras que lo hacen, pero en todos los deportes se han adecuado. O sea, la red de voleibol está más baja. El grip de una raqueta está hecha para una mano más pequeña. Y en baloncesto, pues pretendemos seguir teniendo la canasta a la misma altura cuando eso no crea ningún problema, porque además ahora con un pequeño motorcito podrías subir y bajar la canasta sin ninguna pega en todos los sitios. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lolo, pero yo cambiaría la altura de la canasta directamente. Igual que han cambiado el balón, ¿no? Que lo sí, el balón, tenían el balón grande también.
Ahora ya, bueno, han puesto balón más pequeño que por lo menos es más manejable, pero el espectáculo se da por encima del aro. Y claro, las mujeres, pues físicamente no tienen la misma capacidad que los hombres, está claro. Alberto, ¿respondes a Vicente? Sí, claro. Bueno, pues la complejidad que uno puede encontrar dentro de un vestuario, bueno, pues Lolo seguro lo saben bastante mejor que yo. Empieza especialmente por la diversidad de culturas que te encuentras, personas venidas de muy distintos países y muy distintos baloncestos y formas de entrenar, unida a la dificultad propia de tener personas en muy distintos estadios vitales, ¿no? Tienes desde el niño pequeño que está llegando con 18, 19, 20 años y se encuentra dentro de un vestuario profesional, hasta la persona mayor que ya tiene hijos, hasta el chaval de 27, 28 años que gana un montón de dinero y que no sabe qué hacer con ello. Es decir, toda esa diversidad realmente es lo que dificulta y hace difícil y a la vez apasionante la gestión interna de ese vestuario, ¿no? Yo creo que hoy en día, además, hay un aspecto que lo está haciendo un poquito más difícil, al menos a mí me lo parece, no sé lo que pensará, que es la aparición y la irrupción con tanta presencia de los agentes, no ya solo en la negociación del jugador, sino en el día a día de los equipos, ¿no? Donde están constantemente entre llamadas, entre viendo entrenamientos, entre presionando a los jugadores o comentando cosas, ¿no? Y yo creo que quizás ese punto hoy es un día, por aquello que decía de la economización del deporte, haciendo que sea un poquito más complicado todo, ¿no? Sí. Pasamos a... Veo que tienes... Bueno, Lolo, te dice una alumna, Conchi, que está con nosotros. Pero nos has tenido a muchas de alumnas que sufríamos, muy felices, por cierto, las clases de maestría como si fuéramos el propio Real Madrid. Héctor, tienes la palabra, por favor. Buenas noches. Héctor García. Sí, buenas noches. Bueno, yo más que una pregunta es un agradecimiento enorme a Lolo Sainz por su maestría y por su cercanía, porque a pesar de que ha sido pues todo en baloncesto, como se ha dicho, pues también ha sido una persona muy cercana que, pues para empezar, la prueba está aquí, de estar aquí hoy, y también pues cuando se acercó en Toledo para el Club Deportivo CEI, es un club es un club modesto, pero él también pues ha colaborado y se ha acercado a sitios donde bueno, pues ha ayudado y ha, bueno, pues con su presencia cuando vino, pues bueno, pues nos encantó pues poder ver a una persona de primer nivel pues estar allí con nosotros. Y bueno, y sobre todo, ya digo, no es una pregunta, es un agradecimiento enorme, porque yo entré en el 92, yo no viví la etapa dorada del INEF, no pude conocer a Cajigal, pero sí que viéndoles a ustedes, a todos, pues sí que he podido vivir en los años que está la asociación, pues esa influencia de Cajigal que yo también pues he podido, pues eso, apreciar en todos ustedes y bueno, sobre todo con los años que está aquí, que lo ha mencionado. Y es un agradecimiento enorme por esas tardes de baloncesto. Yo he visto más y he participado más en otros deportes, pero yo estaba enganchadísimo a ese baloncesto de Real Madrid, sobre todo de la Copa Europa, y ese equipo mítico que era, yo veía que era una piña, con Lolo Sainz y Clifford Louis a la cabeza, y bueno, pues los eternos, y yo me quedé ahí porque era realmente pues un espectáculo verles pues a todos los que están allí, Corbalán, el gran Fernando Martín, Rullán, Fernando Romay, los extranjeros, que en aquel entonces solo había dos, pero eran buenísimos, que eran Brian Jackson y Wayne Robinson, y eran tardes eternas y felices para mí de poder ver y disfrutar pues ese grupo que era realmente espectacular. Y esos partidos míticos que antes se han nombrado, pues y es que siempre eran los mismos, la verdad, pero esos partidos míticos con el Maccabi, con el equipo de Sabonis, ¿cómo se llama? El de Kaunas, el Lituania, ¿no? ¿Cómo se llama? Žalgiris Kaunas, el temido que siempre no ganaba, ¿no? Pero era con un genio que a mí me caía muy mal, pero era un genio, como era de la Yugoplástica de Split, que era
Dražan Petrovic, y eran partidos pues que te enganchaban, entonces, pues ese agradecimiento por haber creado y haber participado en ese gran club, esos grandes partidos que han hecho que el baloncesto pues haya llegado pues a cotas muy altas, y de ahí pues eso ha sido la base del actual baloncesto español, el haber tenido de referencia pues a esos grandes jugadores. Y ya digo, no es una pregunta, es un agradecimiento enorme a Lolo Sainz por su aportación y por su trabajo como entrenador del baloncesto del Real Madrid, porque yo no tuve la suerte de tenerlo como profesor en el INEF. Yo me refiero más a su etapa de madridista, así que por todo pues es un agradecimiento pero enorme, quería decirlo. Muchas gracias. Muy bien, Héctor. Patricia Sosa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En primer lugar, un saludo a todos los que estáis aquí participando en estas charlas y, por supuesto, agradecer a Paco y a la asociación, ¿no? A la Junta Directiva de Antiguos Alumnos de proporcionarnos estos momentos de nostalgia, de recordatorios de nuestra época de estudiantes en nuestro querido INEF de Madrid. Saludo, por supuesto, a mis profesores, en este caso Vicente y Rafa Peiró, especialmente, que sí que me dieron clase, y disfruté muchísimo en ambas. Ahora nos toca hablar de baloncesto. Con Rafa, bueno, pues agradecerle, sobre todo recuerdo su excelente didáctica, paciencia para enseñarnos bien esos fundamentos del baloncesto. A mí me marcó mucho, pero en el sentido positivo, verdaderamente. Había que hacer bien en los fundamentos básicos para después poder desarrollar mejor el juego, ¿no? Y la verdad es que tu forma de enseñar a mí me gustó mucho y conseguí incluso hasta aprender, ¿no? Y bueno, también tu libro de baloncesto también lo he tenido durante muchos años después de fundamentos básicos, cuando he ido a trabajar a los institutos, al instituto con mis alumnos de entonces formación profesional, BUP, después la ESO, etcétera, etcétera, e incluso ahora con los TAFAT. Y bueno, a Lolo pues yo lo veía un poco lejano porque yo terminé en el 91, estabas todavía dando clases, pero a mí me da Rafa, y te veía un poco siempre por allí, además de tu altura, tu talla y tu prestancia, a mí me parecía un poco más lejano. Es la percepción que tengo, de bastante más alejado, ¿no? Pero bueno, luego con las charlas que os veía allí con Domingo Bárcenas, que en paz descanse, con Juan de Dios Román igualmente, en paz descanse, etcétera, etcétera. Yo vengo del balonmano, pues la verdad es que me gustaba veros, y alguna vez me he colado en alguna de ellas, en los cafés de sobremesa, y he aprendido mucho, lo cual os agradezco. Y por último, lo que quiero es a Alberto, que no lo he conocido como profesor, desde luego, hasta ahora en esta charla. Quería preguntarle, como actual profesor del INEF de Madrid, sobre los créditos que tienen en baloncesto los alumnos del INEF de Madrid, porque evidentemente Paco Cajigas te preguntó, oye, ¿qué salidas profesionales tienen los egresados del INEF de Madrid en el mundo del baloncesto? Claro, evidentemente la preparación física es la salida prioritaria que tienen los que les gusta un poco el deporte, porque el deporte en sí no hay. Entonces yo quería preguntarte precisamente por esos créditos, porque hablábamos antes de esas maestrías, de esas aplicaciones específicas, después que teníamos, yo tenía balonmano en primero, en segundo, en cuarto, en quinto, en tercero, tenía muchísimas horas de formación específica, como todos vosotros. Y claro, ahora me encuentro con que dice Alberto, no, bueno, cuando es obligatoria tengo más alumnos, cuando es optativa a lo mejor no tengo ni para hacer un 5 contra 5. Entonces, el problema está, yo creo, en que hemos dejado escapar el deporte de las facultades del deporte. ¿El cómo y el por qué? Bueno, pues habría que analizar y ver si se puede retomar. Yo creo que nos ha hecho mucho daño el que hemos ido perdiendo esas relaciones que habían, me acuerdo con el balonmano, cuando yo estudiaba mi maestría, después hacía mis prácticas, presentaba mi memoria y tenía mi título de entrenador nacional. Entonces eso yo creo que se ha perdido. Eso el chico o la chica que va al INEF no lo tiene. ¿Por qué? Porque su creditaje no da para mucho. Te da a lo mejor para que compenses en el primer nivel y haciendo no sé qué, hagas tal, pero no le ves la salida. Entonces, claro, pues hasta ahora se lo han llevado o ha tenido más peso bien las federaciones, los títulos deportivos, los que continúan como título federativo, y las enseñanzas deportivas de régimen especial que no se han desarrollado en los centros públicos donde se tenían que haber desarrollado. Por tanto, el deporte, pues cada vez tendremos menos entrenadores de calidad, por supuesto,
y es una culpa donde, bueno, las facultades de ciencias de la actividad física y el deporte se han quedado en eso, en otras ciencias de la actividad física y el deporte, pero no en el deporte. Entonces, bueno, quería preguntarte concretamente, ya por curiosidad, por comparar un poco con lo que ocurre en Sevilla, que es donde yo trabajo, el creditaje que tenéis en un deporte, por ejemplo, de que el alumno que quisiera estudiar todos los créditos posibles en baloncesto, ¿cuántos puede hacer? Vale, Gracias. bueno, pues muchas gracias, encantado de saludarte. Yo creo que entonces, por el año que dices que has acabado, coincidimos allí como alumnos, ¿vale? Y yo quiero hacer aquí una salvedad. Coincido totalmente con la exposición que has hecho. Pero también me gustaría reconocer que en este caso el INEF de Madrid es de las facultades a nivel de España que más créditos de deportes tiene, ¿vale? Siendo una situación dramática, en ese sentido, pues creo que el INEF de Madrid, en la medida de lo posible y con muchas dificultades, aún mantiene bastante ese espíritu, que evidentemente hemos perdido mucho, ¿no? Y ya yendo directo a la pregunta que tú me has hecho, mira, ahora un alumno que entre en el INEF tiene entre primero o segundo 4 créditos obligatorios, 4 créditos, multiplícalo por 15 horas más o menos, son unas 60 horas obligatorias de cada deporte, que esos serían los fundamentos, ¿vale? Esto es en un cuatrimestre, porque antiguamente era un año, ¿no? Ahí ya empezamos a perder, ¿vale? Pero eso obligatorio tiene que hacerlo entre el primero y el segundo. Después tiene un año que es una asignatura obligatoria, pero que tiene que elegir entre 3 deportes, hacer uno, que es lo que llamamos tecnificación, que vuelve a tener esos 4 créditos, otras 6 horas, otras 60 horas, perdona. Es decir, que si eliges baloncesto o balonmano, estarías sumando 120 horas. Y después llegas, eso sería en tercero, llegas al último año, donde si cursas todas las asignaturas tendrías lo que se llama ahora la aplicación deportiva 1 y 2, de 6 créditos cada uno, ¿vale? De 6 créditos que llegarías a cursar esto. Es verdad que en ese escenario, aunque existe, depende un poco de las disciplinas deportivas, algunas siguen dando el título de entrenador nacional o superior y otras, pues, por ejemplo, baloncesto, pues como mucho llega a ofrecer a través de esos convenios con federaciones territoriales esos cursos de segundo nivel. Y pocas están dando el título de entrenador superior, ¿vale? Vale. Eso es lo que hoy ocurriría. Perdona, Paco, yo quisiera tomar un momento la palabra porque antes habéis preguntado del baloncesto femenino y quiero que le hagas la pregunta que has hecho a una persona que lo conoce bien, que es Evaristo. Medalla de plata, medalla de bronce con las chicas y él creo que puede contestar muchas cosas de esas. Pues adelante, Evaristo. Ahora, un momento que desbloqueaba el micrófono. Buenas tardes a todos, ¿no? Tampoco yo quería meterme, ¿no? Donde yo creo que hay gente referente como vosotros que podéis dar muy buenas opiniones sobre todo, ¿no? Pero vamos, yo soy de los que, como tú, Rafa, he cambiado de sexo varias veces y, bueno, yo creo que lo he asumido bastante bien, ¿no? No nos ha dejado secuelas, ¿no? Ni nada por el estilo. Y yo estoy un poco con vosotros, además, tanto con lo que ha dicho Lolo como lo que has dicho tú, Rafa. Es decir, no hay evidentes diferencias entre un mundo y otro, sobre todo en cuanto al deporte se refiere. Hay un baloncesto y un baloncesto que se ha de adaptar. Se ha de adaptar a los jugadores o jugadoras y a los equipos que tengamos de mayor o menor categoría y de mayor o menor nivel. Pero independientemente existe ese baloncesto, ¿no? Y yo realmente me pasa como a Lolo. Cuando me cambié por primera vez del baloncesto masculino al femenino, seguí entrenando sin que aquello supusiera para mí un antes y un después. Yo seguí entrenando baloncesto, simplemente, ¿no? Y sí que estoy contigo, Rafa, en esa adaptación en cuanto a... y me ha encantado tu frase, la igualdad de la desigualdad, ¿no? Esa adaptación de la altura de las canastas yo creo que le vendría muy bien a la salud del baloncesto femenino. Y has tenido también la apreciación de que en otros deportes lo han hecho y un ejemplo muy claro es el voleibol femenino, que es tan espectacular como el masculino, y esa espectacularidad viene de rebajar la altura de la red, ¿no? Si en algún caso, y no es nada difícil,
se rebajase la altura de las canastas de baloncesto, el baloncesto femenino ganaría mucha espectacularidad y ganaría mucha relevancia, ¿no? Eso en cuanto a lo que me decíais de baloncesto femenino. Pero ya que me habéis hecho intervenir que no quería mucho, pues voy a aprovechar la circunstancia. Voy a aprovechar la circunstancia y si me permitís un minuto, también de agradecimiento. Ha habido gente que ha agradecido, ¿no?, a unos y a otros, pero yo sí que, como os digo, me voy a atrever a hacerlo públicamente y teniendo a los dos ahí. Yo entro en el INEF en el año 77 siendo mediofondista. Yo era un mediofondista, un chaval que corría 1500 de forma un poco mediocre a nivel nacional, discreta. Entrenaba con Julio Bravo al principio, con José Manuel Ballesteros finalmente, que acabé haciendo maestría de atletismo. Yo era atleta, a mí el baloncesto me gustaba. Y ellos fueron los que me metieron el virus del baloncesto en el INEF de forma muy tardía. Yo sí lo veía, me gustaba, jugaba, pero no tenía una afinidad que sí que tenía por el atletismo hasta que llegué al INEF a Madrid. Luego, ellos han sido los culpables de mi posterior desarrollo como entrenador de baloncesto. Y bueno, pues como ha mencionado Rafa, ¿no? Pues he llegado donde he llegado. Ahí también hay un buen amigo, Domi Salinas, que me acompañó en muchas de esas aventuras, por ahí con la selección femenina. Y bueno, que reiteraros mi agradecimiento porque fuisteis vosotros los que me convertisteis de un atleta de medio fondo mediocre, me inoculasteis, no sé de qué manera, el virus del baloncesto para llegar donde finalmente pues he llegado. Gracias a los dos y me alegro de haber tenido esta oportunidad de hacerlo públicamente. Gracias, Evaristo. Veo que levanta otra vez la mano Vicente Gómez. Vicente, adelante. Muchas gracias, Paco. Disculpar la inestabilidad que tengo del lugar donde estoy ahora, ¿no? No sé si se me oyó algo, si no se me oyó algo. Sí, sencillamente... se oyó todo. Se oyó todo. Sí, bien, pues no sé, no voy a hacer esa pregunta sobre el baloncesto femenino porque he llegado a escucharos a Evaristo y a vosotros y entonces me quedaría en esa segunda pregunta, ¿no? Que es el factor humano en todos los equipos, que es muy importante. Y yo no sé, la gestión de ese vestuario, que hay gente muy joven, gente más mayor, menos menor, y al final vosotros sois el padre, la madre, el tutor, el asesor de esa gente, y a mí el deporte me hizo hombre, me hizo persona, ¿no? Y el INEF y los profesores que tuve en aquellos años, y al final de esa promoción del 77, ¿no? Aquellos primeros licenciados en que nos pusimos de huelga para ser INEF licenciados y todo ese follón que vivimos, ¿no? Pues todo ese periodo me formó ya como persona, ¿eh? Me formó y tuvo mucha importancia el contacto tan directo que tuve con vosotros, con esos profesores que teníamos aquel entonces, ¿no? El INEF ha cambiado, ahora hay grandes compañeros, grandes compañeros de batallas y de paseos, ¿no? Pero al final el factor humano es fundamental para mí. Entonces quería preguntaros cómo ha evolucionado esa gestión de personas, cómo ha evolucionado dentro del baloncesto. Hoy tratamos baloncesto, ¿no? Cómo ha evolucionado el papel del entrenador, que sois vosotros, como esa parte fuera del deporte, fuera del rendimiento y que hay que ganar y ganar y ganar, pues cómo ha evolucionado vuestra relación hoy día. No somos los mismos de antes, es otras generaciones distintas. Ha habido diferencia entre la época de Lolo o la época de Alberto, que estáis ahí con grandes personas, y no sé, ese factor humano que para mí es muy importante y relevante. Sí ha cambiado, sí ha evolucionado. Me imagino que sí, porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Pero ¿en qué aspecto? ¿Qué responsabilidad tenéis? ¿O cómo os veis? Eso es nada más. Y agradeceros a todos que estéis ahí. Y agradecer, lógicamente, a Paco y a Juan Oliver la idea esta de las merendolas estas, que son realmente muy, muy emocionantes. Gracias. Nada más. Perdón, por decirle a Vicente, la idea de toda la junta directiva, ¿eh? Bien, gracias. Lolo, de toda la junta directiva. Lolo, Rafa, Alberto, ¿tenéis algo que contestar a Vicente? Bueno, yo la contestación que tengo es, no sé ahora cómo está, porque hace ya tiempo que no estoy en un equipo, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que hacer equipo y hacer personas a las partes del equipo es fundamental, precisamente para ganar. Digamos que un equipo que está unido, un equipo que comprende, un equipo que
sabe el camino que hay que seguir, lo tiene mucho más fácil que no un equipo que cada uno va por su lado, ¿no? Hombre, yo lo tuve muy fácil porque realmente en el Madrid, donde fui jugador y después entrenador, eso se cuidaba mucho, ¿no? Se cuidaba mucho por parte de los dirigentes y hacían mucho hincapié para que esto fuera así, ¿no? Nosotros teníamos, digamos, un libreto, que no sé si está actualizado o no, un libreto en el cual pues los más veteranos, los jugadores más veteranos que habían mamado mucho lo que era la formación de la persona dentro del equipo, cuando venía gente nueva, ellos eran nuestros grandes apoyos, ¿no? Del entrenador, porque ellos iban inculcando este espíritu a los que venían nuevos, ¿no? Y la verdad es que era pues como un ovillo que no se rompía y que salía fenomenal, ¿no? Porque otra cosa no sé si hemos tenido, pero yo estoy encantado del trato que hemos tenido con las personas que han formado nuestros equipos, ¿no? No sé hoy día si es más fácil o es más difícil. Yo supongo que será un poquito más difícil. Antes eran muchísimos nacionales, había 2 extranjeros, que por cierto, una de las medidas importantísimas cuando llegaban esos extranjeros al club es que en 3 meses tenían que saber hablar español. O sea, era ya como condición para que no había tanta facilidad como hay ahora para que la gente sepa inglés, etcétera, etcétera, pero era una manera de que ellos se pudieran adaptar a lo que era el equipo, ¿no? Y como hemos dicho antes también, ha dicho antes Alberto, normalmente esos jugadores extranjeros no venían por 1 año o por 2. Cuando estaban 7 u 8 años y ya al final o sea, se nacionalizaban españoles como Clifford y Bravender o realmente se integraban totalmente en lo que era la filosofía del equipo, ¿no? Hoy día, ¿cómo es? Yo supongo que será más difícil. Supongo que será más difícil porque la idiosincrasia del jugador foráneo es diferente a la del español, ¿no? No sé exactamente cómo... No me atrevo a dar una opinión. No me atrevo a dar una opinión. Alberto. Bueno, pues yo creo que me lo has puesto muy fácil, Lolo, porque vamos a decir que básicamente es un poco lo contrario, ¿no? Donde ahora el idioma que impera en la cancha es el inglés. Y hablamos todos en inglés, y hablamos en inglés al español. Y le hablamos en inglés al español porque hay mucha gente que no entiende el español. Y eso condiciona mucho las relaciones. Y diríais, joder, pues porque aprendan español. Pero la realidad es que los proyectos que hay son, en general, y aunque esto viene muy matizado por las experiencias de cada uno, son cortoplacistas. Es decir, son proyectos de 1 año, como mucho, y a veces de menos tiempo. Y, lógicamente, eso condiciona todas las relaciones y las relaciones dentro del equipo y las relaciones entre personas, ¿no? Es difícil pensar en un proyecto muy a largo plazo, pero de hecho es muy llamativo, y así quiero reflejarlo, que los grandes proyectos de éxito son proyectos que tienen estabilidad con los jugadores en el largo plazo. Y además, y esto también es importante, y así lo entendemos, son proyectos que están basados donde los jugadores nacionales tienen mucho peso. Y los proyectos que no tienen o no tenemos tanto éxito, y es curioso esto, faltan ese peso de los jugadores nacionales, con lo cual, evidentemente, esto ha cambiado mucho. Y tratando de resumirlo, os diría esas 2 ideas, ¿no? Y el cortoplacismo ha condicionado mucho porque la estancia de los jugadores, su implicación es muy corta en el tiempo y eso te obliga incluso a modificar el lenguaje. Y esto ya es un signo evidente. Bueno, pues vamos a ir finalizando. ¿Alguna pregunta más antes de despedirnos? No veo ninguna mano levantada. Rafa, ¿quieres añadir algo más? Pues sí quería añadir algo más. Quiero añadir que la próxima vez tiene que ser chocolate con churros. Con porras. Bueno, porras y churros, con las 2 cosas. Para que sean buenos. Porras. Para desayunar, churros. Yo antes de finalizar quería comentar con Alberto. Él al principio de la charla ha dicho que en la ACB muy pocos estudian, muy pocos tienen una carrera. Eso no ocurre en las categorías siguientes, ¿no? Es decir, yo he estado en fútbol sala, he estado en hockey, he estado en baloncesto, y de estar 2 o 3 años en una plantilla de fútbol,
de los 30 y pico jugadores con los que he trabajado, uno estudiaba carrera universitaria. En cambio, un año en baloncesto, de los 15 que tenía, menos el americano, todos estudiaban carrera universitaria. Hablo de LEF Plata y LEF Oro. ¿Por qué cuando se pasa a la ACB eso desaparece? Bueno, no sé. Yo no tengo muy claro que en la LEF Oro actual sigan estudiando mucho, pero yo creo que el problema es que no tenemos nosotros ningún plan, ningún programa que permita una adaptación del currículum de los estudios para ese deportista. Sigue siendo una gran tarea poder compatibilizarlo, simplemente por los horarios. Esto sigue siendo un claro problema para la persona, ¿no? Para el deportista. Y siempre que se le ponga en esa disyuntiva de o estudias o trabajas, pues hoy en día la gente pues lo tiene claro. Pues trabajo porque el rendimiento y ya estudiaré, ¿no? Yo creo que el problema de base pasa por enfrentar a las personas en esa disyuntiva. Yo creo que hay otros modelos educativos en el mundo donde claramente permiten eso. Y luego, una vez más, la necesidad de encontrar el rendimiento ya en el corto plazo. ¿No? Pues hoy en día, por ejemplo, que estamos teniendo ya un éxodo, somos exportadores de jugadores al exterior y muchos se van al modelo americano, incluso desde aquí a veces lo percibimos como una pérdida de jugadores, en vez de observarlo como una ganancia de las personas. Veía que tenía Evaristo la mano levantada. ¿Evaristo? Bueno, sí, la he bajado porque quizá ya no da para mucho más, ¿no? Pero es que en este sentido, en cuanto a los estudios que aludías, Paco, yo creo que ahí sí que hay una gran diferencia entre el baloncesto masculino y femenino. Fíjate, yo creo que hay, en mi experiencia, la mujer en este sentido es mucho más lista que el hombre. Sí que es verdad que hay otros condicionantes, y es en el alto rendimiento, el factor económico prima. Y ahí, pues sí que es verdad que en el mundo masculino un jugador de Liga ACB se puede ganar y muy bien la vida jugando solo a baloncesto. Sin embargo, una jugadora de Liga femenina, no siendo una jugadora top de las que están más arriba en rendimiento, le cuesta bastante más y su carrera deportiva va a ser más corta, con lo cual ellas en muchas ocasiones lo que hacen es utilizar el baloncesto como vehículo o como herramienta para alcanzar otros objetivos. Es decir, que tienen otras prioridades. Y yo sí que me he encontrado en un equipo de liga femenina, un equipo profesional de baloncesto entrenando, y excepto una, todas las demás jugadoras o estaban en la universidad o tenían ya el título universitario alcanzado. Y eso es muy difícil de ver en el baloncesto masculino de élite y de alto rendimiento, como dice Alberto Lorenzo. Pero ahí sí que creo que hay una notable diferencia entre el baloncesto masculino y femenino. Totalmente de acuerdo. Totalmente cierto. Bueno, pues señores, muchísimas gracias a todos, especialmente a Lolo, Alberto, Rafa. Muchísimas gracias por participar, por prestaros a esta locura de merendola que hemos ideado para seguir manteniendo un poquito la actividad de la asociación, ¿no? Que, como os dije antes, a cuenta del COVID, pues estamos todos muy parados y sin poder hacer nada, ¿no? Espero y deseo veros en las próximas que hagamos, tanto merendolas como ahora no me acuerdo, como los pildorazos. Y lo dicho, gracias a todos. Colgaremos esta merendola breve en YouTube para que todo el mundo lo pueda ver. Y si alguien la quiere, pues que me la pida y yo se la mando encantadísimo. Lolo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. He pasado un momento estupendo. Muchísimas gracias. Alberto, lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lo mejor que os puedo decir es que he disfrutado muchísimo. Vale. Rafa, ¿qué te voy a decir? Pues nada, yo vuelvo a darle las gracias a Lolo y a Alberto y a todos los que habéis hecho posible esto y a ver si repetimos. Pues a ver si repetimos. Señores, señoras, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta la vista. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Besos a todos los profes y amigos. Adiós a todos. Gente, un besazo. Gracias a todos. Magali, que hacía mucho que no te veía. Besos, besos. Chao, Palines. Hola, Rafa, adiós. Hasta luego. Antonio, Begoña, Vicente. Gracias, besos a todos. Conchi, Besos. Patri. Pues. Muchas gracias a todos. Bueno, mañana nos vemos en la asamblea. También es verdad. Bien, es verdad, sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Agradecida y emocionada solamente